Diálogos en tiempos de COVID. En contacto con ustedes, un placer saludarlos en esta noche, en esta transmisión de cada jueves en Diálogos en tiempos de COVID. Un tema más, estamos en el mes de octubre, un mes que para todos los que estamos en el campo de la salud mental es un mes muy importante, de mucho trabajo, de mucha concientización, y por ello el Centro Benimar, pues seguimos haciendo programas en relación a salud mental. Esta noche, pues estoy acompañada por una gran colaboradora, la psicóloga Elizabeth Sánchez González. Elizabeth, bienvenida, ella es licenciada en psicología y bueno, vamos a estar compartiendo esta noche pues este tema de los cuidados de la salud mental. Elizabeth, bienvenida. Hola, sí, muy buenas noches. Es un gusto estar aquí el día de hoy compartiendo en este espacio que es de suma importancia. Le agradezco por la oportunidad y pues vamos a desarrollar un tema muy interesante, muy importante en la actualidad y pues esperemos que sea de su agrado. Espero aportar cosas que sean de utilidad para las personas que nos están viendo. Un saludo y pues empezamos con el tema. Así es, pues amigos, invitarlos también a que ustedes participen. Este es el tercer programa que vamos a hacer en cuanto a salud mental. Hemos estado hablando de la salud mental, que es la salud mental como parte de nuestra salud en general. Hemos hablado también cómo la salud mental en ocasiones se descuida por cierta desinformación, por estigmas, por discriminación, por prejuicios. Sin embargo, hay algo bien importante, que la salud mental debemos de tener como punto de partida la prevención, es decir, como un primer nivel en el cuidado de la salud mental está la prevención. Qué importante es prevenir nuestra salud. Es decir, antes de que haya una afectación, debemos, como en nuestra salud física también, tener como ciertos cuidados, desarrollar ciertas estrategias para cuidar nuestra salud mental. Eso es sumamente importante. Y bueno, en esta noche, pues sobre eso les queremos platicar, Elizabeth y yo, sobre los cuidados de la salud mental. ¿Cómo lograr esa prevención, Elizabeth? ¿Cómo podemos ir logrando oír las personas que a lo mejor en otro momento no se habían detenido a pensar en cuidar su salud mental, ¿cómo sería eso de la prevención? ¿Qué es eso de la prevención? ¿En qué consiste la prevención? Bueno, antes que nada me gustaría empezar comentando que pues desde hace muchos años han existido enfermedades que pues han azotado gravemente la salud de las personas, ¿no? Anteriormente, muchas enfermedades infecciosas, por ejemplo, enfermedades no infecciosas y enfermedades, trastornos mentales, pues han venido apareciendo en la vida del ser humano, ¿no? De la misma manera, en el ámbito de la salud física, pues el área de medicina ha tratado de como que investigar por esa parte, ¿no? ¿Cuáles son o de qué forma podemos prevenir o tratar una enfermedad, por ejemplo, física? Anteriormente, había enfermedades como, por ejemplo, la tuberculosis, la lepra, ese tipo de enfermedades que hoy en día, debido a las múltiples investigaciones, pues se le ha dado como que ese tratamiento y ese punto de prevención. ¿Qué ha pasado con la salud mental? A pesar de que también se ha hecho avances en los trastornos mentales, que pues ya no se tratan de la misma manera que se trataban antes, ¿no? De igual manera, a comparación, por ejemplo, de la tuberculosis o de otras enfermedades que actualmente ya no son tan comunes, las enfermedades mentales van en aumento. Entonces, es importante que pues también como que se le siga dando, porque no es nuevo, pero que se le empiece a dar más importancia a lo que es la prevención de trastornos mentales. Existen, bueno, 3 criterios para, ahora sí que tratar de prevenir alguna situación mental.
el primer criterio, pues podemos ver que desde el punto de vista de la prevención hay como que síntomas que se le denominan subumbrales, síntomas que pueden ser tal vez no tan perceptibles en el ámbito social, síntomas que puede presentar una persona y que pues puede ser un punto de partida para un trastorno mental. Estos síntomas, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, se presentan como síntomas que, como bien lo dije, son propios de la persona. Solo el individuo que empieza a padecer estos síntomas los puede percibir, como en el caso de la esquizofrenia, las alucinaciones, ya sean auditivas, ya sean visuales. Entonces, este primer criterio para la prevención de los trastornos mentales es muy importante. Es como que el primer foco rojo que se enciende para poder prevenir a tiempo una enfermedad, un trastorno mental, que de la misma forma, como lo mencionó, nosotros normalmente le damos como que importancia a una enfermedad física. Normalmente no esperamos a que una enfermedad física se desarrolle, por ejemplo, como el cáncer. No, normalmente no esperamos a que se desarrolle, sino lo tratamos y si hay algo que se pueda hacer, un tratamiento para ahora sí que evitar que la persona llegue a una fase más grave del cáncer, pues de la misma manera se le tiene que dar importancia a este primer criterio que pues, les acabo de mencionar. El segundo criterio menciona situaciones o síntomas que son más evidentes cuando una persona empieza o con síntomas para que culmine en un trastorno mental. Y el tercer criterio, pues, es de suma importancia, que es la predisposición que tiene un individuo a padecer en algún momento de su vida un trastorno mental, ya sea predisposición porque no sé, algún familiar en algún momento tuvo un padecimiento en el ámbito mental, entonces también es de suma importancia, y cuestiones hereditarias y el momento del nacimiento, ¿no? También es importante tomar en cuenta que pues el ser humano desde el inicio de la vida puede como que ir acumulando esos pequeños puntos rojos para que al final en la adultez o en la adolescencia pueda tener o pueda padecer algún trastorno mental. Así es, ¿no? Y cuando hablamos de salud mental, a veces hay la idea que el estar afectado en la salud mental es tener necesariamente un trastorno y bueno, sí, cuando hay un trastorno hay una afectación a nivel mental. Sin embargo, en las diferentes etapas de nuestra vida podemos atravesar por situaciones en donde nuestro estado mental o emocional, psicológico, se ve vulnerado, se ve afectado sin que necesariamente caigamos en un trastorno. Y esa es como la parte también muy importante a considerar, que independientemente que a lo mejor habrá personas en nuestra audiencia que digan, bueno, pues no tengo antecedentes de situaciones de trastornos mentales en mi familia, en mi árbol genealógico. Sin embargo, creo que todas las personas, independientemente, ¿no?, de que haya un antecedente o no, es como esa búsqueda de ese equilibrio desde el punto de vista de la salud mental, es decir, estar como en ese estado en donde la persona sea capaz de desarrollar todas sus habilidades, ponerlas en práctica y poder ser y relacionarse con su entorno, ¿no? Que vendría a ser como el concepto de la salud mental. Entonces, esa es la parte en donde es importante considerar la prevención, es decir, inclusive antes de que aparezcan estos síntomas. ¿Por qué? Porque a lo mejor si no se hace esa antesala de parte de prevención, es decir, de llevar una vida sana, así como cuando hablamos de salud física, que nos dicen aliméntate bien, come frutas y verduras, duerme bien, haz ejercicio, que también es parte, y lo vamos a ver, es parte también de ayudar a prevenir nuestra salud mental. También así es
cuidar nuestra salud mental, ¿no? Yo veía por la mañana, estuve en un centro comercial y veía que ahora, por ejemplo, muchos productos, y no muchos, yo diría que casi todos, ya tienen afortunadamente la etiquetita que dice exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, en fin, ¿no? Y me puse a pensar qué pasaría si por allí se pusieran ciertos eslogan en las calles, en las bardas, y dirían, y que dijeran, vivir aceleradamente causa estrés y afecta tu salud mental. No sé, se me ocurrió, ¿no? Entonces, pensando en este tema que íbamos a hablar en esta noche de la prevención, dije, qué padre sería que se hiciera eso, ¿no? Que se pintaran barras, que hubiera como spot en las radiodifusoras, que en las diferentes páginas de la red aparecieran como esos mensajitos que ahorita se están haciendo y se me hace excelente, ¿no? Que los productos les ponen exceso de azúcares, exceso de caloría, también a lo mejor a lo mejor con imágenes, ¿no? Esto puede provocar exceso de estrés y exceso de estrés te puede llevar a crisis de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte de prevención que nos lleve a estar como más pendientes, más alerta, como ahorita se pretende, con el cuidado de la salud física, que es muy buena, la verdad, pues estrategia que se está utilizando, a lo mejor no muy, de muy buen gusto para la mercadotecnia, pero creo que la salud es importante, ¿no? Y entonces, claro, ese tipo de situaciones que se dan y que es importante. Y bueno, vemos que ya tenemos por aquí unas personas que nos saludan. Janet Martínez, hola, buenas noches, saludos. Luz Estrella, saludos, psicóloga. Pues mucho gusto que se estén conectando. Tenemos algunas personas conectadas. Tali Mesa, Janet, Luz Estrella, Antonio Magaña, Narubi Suárez, Jonathan Gustavo Lara, Erzuline, Nájera, personal desde MISER, allí en la trinchera, Ime Flores, Paula Ixel, pues mucho gusto que nos estén acompañando, agradecidas de que pues sigan estas transmisiones que pues se hacen con la intención de que ustedes puedan tener información, ¿verdad?, acorde y sobre todo actualizada de los tiempos que estamos viviendo. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo la pandemia, esa pandemia que llegó de pronto, ¿no? Por aquí vemos que Alexis se va conectando, dice, hola, recién llegando, muchas gracias que nos acompañes, Alexis. Sucede que con la pandemia, el tema de hoy, estamos hablando de cuidados de la salud mental. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental? Porque aquí nuestra audiencia nos está preguntando que qué tema, y es cuidados de la salud mental, el tema de esta noche. ¿Cómo podemos o cómo consideras que ha afectado la salud mental concretamente la pandemia, el bicho feo llamado COVID-19, ¿no? Yo así le digo, bicho feo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ha habido, por motivos de la actual pandemia, han habido muchísimas situaciones que pues son de preocuparse, ¿no? Bueno, más bien de ocuparse en el aspecto de la salud psicológica, de la salud mental, porque pues si bien esta es como que una situación extraordinaria que para el que muchas veces no estamos como individuos preparados. ¿Por qué? Porque llevamos pues un ritmo de vida ahora sí que muy marcado, ¿no? Entre trabajo, entre escuela y todas estas demás ocupaciones que tenemos, pues sí es como que ha pegado bastante en situaciones de que probablemente no dicen en los noticieros, que pues al fin de cuentas de toda esta situación van a quedar muchas situaciones que van a dificultar tanto el ámbito económico como pues el ámbito mental, porque pues empieza a acumularse en estados de ansiedad, estados que pues
vienen a como que a mover todo por esa parte de nuestras vidas, y pues sí es importante de la misma manera estar como que siempre en contacto. Actualmente, gracias a la tecnología y pues a las redes sociales, es un poquito más fácil ahora sí que tener un poco más de información sobre el aspecto de la salud mental. Entonces sí es muy importante que como individuos, de la misma manera en que le damos importancia a las enfermedades en las enfermedades físicas, pues también nos empecemos a preocupar un poquito más por la cuestión de salud mental, porque si bien una enfermedad física nos limita en ocasiones, ¿no? Si tenemos dolor de cabeza, cualquier situación así, nos limita y pues a veces no nos deja dar el 100 de nosotros, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? De la misma manera, los trastornos o las, ahora sí que situaciones a nivel psicológico, pues también nos impiden hacer cosas, y es muy importante que se empiece a hacer un poquito más de conciencia por ese lado para que trabajemos, ¿no? Esa parte. Y también otro punto importante es crear como esos factores, bueno, que vamos a hablar un poquito más adelante, factores de protección. Si una persona cuenta con factores adecuados, como ya lo mencionaba anteriormente, factores como unos buenos hábitos alimenticios, un ambiente familiar adecuado, estas situaciones que son extraordinarias como una pandemia pueden manejarse de forma más adecuada si tenemos como que factores un poquito más protectores, si tenemos situaciones más benéficas en el ámbito de salud y en el ámbito familiar, pues sirve como una protección, ¿no? Ante estas situaciones, porque pues nos sentimos apoyados, nos sentimos ahora sí que un poquito más libres de expresar sentimientos que pues al final de cuentas, si los dejamos, es cuando generan ansiedad y todas estas situaciones de psicológicas. Así es, ¿no? Definitivamente que pues la pandemia está teniendo, se habla de una pandemia ahora mental. ¿Por qué? Porque efectivamente está habiendo muchas situaciones de ansiedad, de depresión, de fobia. El distanciamiento social ha sido algo que ha impactado mucho. Los seres humanos somos seres de contacto, somos seres sociales, y necesitamos ese vincularnos con nuestros semejantes, y que bueno, dio un cambio radical y repentino, y que está teniendo una afectación efectivamente, ¿no? En nuestra salud mental, en menor o mayor grado en algunos casos, de personas que se están viendo afectadas en su salud mental, emocional. Hay fobias, hay mucho miedo, hay incertidumbre, y la incertidumbre genera mucha angustia, genera estrés y genera ansiedad, ¿no? Incertidumbre porque creo que todos tenemos una interrogante de qué va a pasar, ¿no? No podemos hacer planes tan a largo plazo porque no sabemos, ¿no? Pasamos de semáforo amarillo a rojo y de rojo y no llega el verde. Entonces, hay mucha incertidumbre por todos los aspectos que estamos viviendo y que se están viendo afectados, y bueno, es de entenderse, ¿no? Entonces sí ha sido pues una pandemia ahora que viene, pues a nivel mental, emocional, de todo ese impacto que está viendo. Por aquí también nos comenta Tali Mesa, saludos a la psicóloga Elizabeth, muy buena explicación, y concuerdo con el hecho de que una enfermedad mental debe atenderse prioritariamente como una enfermedad física, ¿no? Así es, ¿no? Es sumamente importante. La semana pasada que hablábamos de los estigmas, qué importante es que esas barreras se derrumben, porque eso va a ayudar a que las personas tomen mayor conciencia y busquen la ayuda, ¿sí? Como tú mencionabas al inicio, desde que empiezan como esas primeras lucecitas de alerta, ¿no? Atenderse, pero sobre todo cuidar nuestra salud, es decir, esas formas que tenemos que hacer siempre para mantenernos en un estado óptimo de salud
mental o lo más cercano a un estado óptimo, ¿no? ¿Cuáles serían como esas recomendaciones a nuestra audiencia, cosas concretas que podemos hacer, que todos podemos hacer para cuidar nuestra salud mental? ¿Cuál sería como el punto de partida para cuidar nuestra salud mental y podamos estar como, pues, lo más estable posible, sobre todo en este momento que vivimos pandemia, ¿no? Sí, bueno, considero que son tres cosas que ahora sí que podemos englobar, tres aspectos que pues sí hay que tener muy presentes y pues hay que darle importancia, ¿no? El primero sería la cuestión de detectar aquellos, como decíamos, aquellos foquitos rojos, ¿no? Que pueda tener una persona eh, que nos pueda indicar, ¿no? Que hay alguna situación a nivel psicológico que puede estar afectando, como estar muy alertas y pues ahora sí que también empaparnos un poco de información sobre estos estados mentales que pueden alertar sobre alguna situación a nivel psicológica. Y pues también otro aspecto que me parece bastante importante y que puede entrar dentro de igual manera en un factor como factor de protección es que la persona o que todas las personas contemos con acceso a servicios o a programas de prevención y atención de salud mental. Entonces, siempre o casi todo el tiempo han habido programas por el área de la salud que nos acercan un poco a las situaciones o a la información sobre salud mental. Entonces, es como que estar o buscar la manera de estar como que muy cerca de estos programas que si bien a veces parecen como que no, pues no me sirve para nada o solemos decir, no, pues tal vez no son tan importantes. Este acercamiento a programas de prevención de salud mental sirven porque, pues, como lo dije, es un acercamiento para que la persona esté consciente de que hay situaciones que pueden estar perjudicando en algún área de nuestra vida, pero que sin embargo, pues le podemos dar solución de la misma manera en el caso de las enfermedades físicas. Y pues otra es, ahora sí que prevenir situaciones de riesgo, como de la misma manera, como les comentaba, en factores de riesgo, entra como que esa parte, ¿no? Prevenir situaciones en las que una persona puede estar, por ejemplo, en situaciones de abuso de sustancias, que no siempre tiene que ver o que no siempre culminan en un trastorno o en un padecimiento mental, pero que pues sí pueden ser un detonante para que se desarrolle alguna situación a nivel mental y pues crear ambientes positivos en la familia, ¿no? Crear ambientes de protección, fomentar la comunicación familiar es muy importante y pues porque de esta manera, si una persona tiene cierta predisposición a tener alguna situación psicológica en algún momento de su vida, si existen estos como que factores de protección, siempre va ahora sí que va a marcar una diferencia, ¿no? De si un trastorno o alguna alteración en el ámbito psicológico se presenta, van a tener como que un factor que va a ser de ayuda para dar o no tratamiento a una situación mental, ¿no? Así es, ¿no? Y todas esas medidas profilácticas, preventivas, que en el día a día podemos realizar, como es alimentarnos sano, descansar, algo muy importante, expresar nuestras emociones adecuadamente, ¿no? Gestionar nuestras emociones. El buen humor es algo que también nos ayuda a enfrentar las adversidades, ser positivo, ¿verdad? Ser positivo, organizar nuestro tiempo, como bien decías, establecer esa comunicación
Esteban González Cruz, pongan atención, quién sabe quién le manda ahí una recomendación, que pongan atención. Y bueno, estamos teniendo por allí un problema con la transmisión. No, si alguien nos puede decir si nos siguen escuchando, por favor, o si salimos del aire. Desconozco si estamos todavía en pantalla. No sé si ya volvimos, porque ya volvimos, esto pasa, es una transmisión en vivo, y bueno, que no nos gane el estrés, es parte del día a día, ¿verdad? Las presiones, las cosas que no salen a veces, sin embargo, pues hay que sonreír. Yo les estaba hablando del sentido del humor, y bueno, en la vida es así, a veces las cosas no nos salen como queremos, sin embargo, es enfrentarlas, y una forma de conservar nuestra salud mental a veces es el sonreír ante la adversidad. Generalmente, ¿verdad? Ante la adversidad podemos reaccionar con enojo, con angustia, con desesperación, pero a veces más vale pues sonreír y pues expresar nuestro estrés a través de una sonrisa, ¿no? Y bueno, les hablábamos de esas medidas sencillas para que podamos ir cuidando y previniendo nuestra salud mental, que se encuentre en un estado óptimo, y bueno, cuidar nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? Eso es muy importante, sobre todo con las personas que estamos conviviendo en el día a día. Y algo muy importante, a veces todas esas situaciones, aunque se sonría, aunque te alimentes bien y descanses, si sientes que las situaciones te rebasan, busca ayuda oportunamente. Eso es muy importante. Busca ayuda oportunamente, a tiempo. Toda situación es viable de una solución, siempre y cuando, y siempre va a ser mejor que sea pues a tiempo, ¿no? Que se busque la ayuda, que no haya como el temor. Hay mucho temor a veces de cómo voy a buscar ayuda para cuestiones mentales. Pues es lo mismo, ¿no? Nos gustaría, bueno, pues ir cerrando esta transmisión, pues diciéndoles que debemos ocuparnos de eso, de nuestra salud mental. De eso depende que afuera las cosas mejoren. ¿O cómo ves, Eli? Claro, pues sí, es muy importante, como comentaba usted, pues que le demos esa importancia, ¿no? Y algo que también es muy importante, concientizar por ese lado a las personas que tenemos esta idea como que los trastornos mentales o las situaciones que nos están afectando psicológicamente son un síntoma de debilidad. Es una cuestión que pues en realidad muchas veces no es así, más bien no es así porque incluso a veces me atreveré a decir que en ocasiones es todo lo contrario, ¿no? Hay personas que llevan muchísimo tiempo tratando de hacerse fuertes y pues lo que una ocasiona es que como que va llenando ese jarrito con cosas negativas, ¿no? Y pues pueden traer, este hecho puede traer consigo alguna dificultad a nivel psicológico. Entonces, un trastorno mental no quiere decir que una persona sea débil. Entonces, es como que también ir tratando de derrumbar este estigma, como lo mencionaba hace rato, porque pues de ninguna manera es así, ¿no? Es como una enfermedad física cualquiera, cualquier persona está expuesto a, o está propenso a que en algún momento de su vida pase una situación de crisis, una situación extraordinaria como la que estamos viviendo ahorita, y pues sea un detonador de alguna situación a nivel psicológico, a nivel mental, ¿no? Entonces es muy importante darle la importancia y pues también quiero ahora sí que agradecerle a usted por esos espacios que abre al público porque pues son realmente informativos y que pueden hacer, es como aportar un granito de arena, ¿no? Las personas que nos están viendo, es como que ayudarles por ese lado a que estén un poquito más, que estemos un poquito más informados
y pues le demos atención a nuestra salud mental, que es tan importante como la salud física, porque es un todo, ¿no? Es muy importante. Así es, pues muchas gracias por acompañarme y muchas gracias, amigos, por estar en esta transmisión y bueno, recomendarles a cuidar nuestra salud mental, a conectarnos con nosotros mismos, a conectarnos con nuestro entorno, a sonreír, a disfrutar y atender oportunamente lo que tengamos que atender. Siempre habrá alternativas para pues, cualquier situación, por difícil que parezca. Siempre hay opciones cuando nos decidimos a buscarlas. Ha sido un placer estar en esta transmisión y pues deseándoles que estén muy bien, cuídense mucho y que el bienestar esté no solo en su cuerpo, sino en su mente, en su corazón y en su espíritu. Ha sido un gran gusto estar esta noche con ustedes. Nos despedimos esperando volvernos a encontrar en otra transmisión. Buenas noches. Buenas noches.